Estimados amigos, recientemente ha vuelto a aparecer en el debate público el tema de la conveniencia o no de aplicar en nuestro país la caja de conversión. Vamos a dedicar este programa a explicar un poco en qué consiste esta caja de conversión, qué significa todo esto y qué efectos puede tener sobre una economía la implantación de un sistema de caja de conversión. La caja de conversión es esencialmente, o el sistema de caja de conversión consiste en la transformación del Banco Central o en la sustitución del Banco Central, también puede ser, por lo que se denomina o en lo que se denomina una caja de conversión. La caja de conversión se traduce en el ente monetario de una economía que aplica un esquema como este, haciendo que la cantidad de dinero o de moneda local que exista dentro de esa economía tiene que estar plenamente respaldada, 100% respaldada, por activos externos, es decir, por activos de reserva, como son los dólares, oro, etcétera. Es decir, por activos fuertes, activos externos que respaldan plenamente la moneda local. De esta forma, la cantidad de reservas internacionales que existan dentro de un país es lo que va a determinar cuál es la cantidad de dinero en poder del público, cuál va a ser la oferta monetaria dentro de esa economía, y así se pretende evitar el que exista exceso de dinero, que exista un proceso de creación de dinero inorgánico o de creación indeseable de dinero que puede generar presiones inflacionarias adicionales. Limitando la cantidad de dinero en poder del público, lo que se busca esencialmente es controlar o abatir totalmente el proceso inflacionario, porque al haber una restricción monetaria establecida por la cantidad de activos de reserva de que dispone una economía, de esta forma nos aseguramos que la cantidad de dinero en poder del público, la cantidad de dinero circulando que puede ser utilizada para adquirir bienes y servicios, es limitada, y en consecuencia de esa forma se evita el exceso de liquidez y con ella las presiones inflacionarias. Esto, sin embargo, trae como consecuencia una serie de consecuencias sobre una economía. La caja de conversión exige una serie de condiciones para que la misma pueda eventualmente funcionar. En primer término, esa autoridad monetaria, esa caja de conversión, tiene una prohibición absoluta y total de financiar ningún tipo de gasto del sector público. De tal forma que, como el sector público sabe, las autoridades o el gobierno sabe que de excederse en su gasto sobre sus ingresos y por lo tanto de incurrir en déficit en sus transacciones o en sus transacciones fiscales, se va a conseguir un severo problema, porque no va a poder acudir al Banco Central para financiar ese déficit o a esa caja de conversión para financiar ese déficit, porque esa autoridad monetaria tiene una prohibición expresa de poder financiar o darle financiamiento a ningún tipo de gasto del sector público. Y por lo tanto, si ese gobierno se excede en su gasto, pues tendrá que acudir a otras fuentes de financiamiento, como es por ejemplo la emisión de obligaciones que las coloque en el público, o la contratación de endeudamiento externo que implique también una entrada de divisas y que por lo tanto ello se traduzca en un aumento de reservas internacionales y con ello también un aumento de la oferta monetaria. Simultáneamente, como decimos, esta autoridad monetaria está limitada solamente a emitir dinero en la cantidad determinada por las reservas internacionales. Eso va a hacer que el precio que hay que pagar por disponer de ese dinero, relativamente escaso dentro de esa economía, va a establecer libremente por las fuerzas de oferta y demanda, o va a ser establecido libremente por las fuerzas de oferta y demanda. Es decir, las tasas de interés van a ser determinadas por el mercado monetario, y en la medida en que haya escasez de esa oferta monetaria, las tasas de interés tienden a aumentar, y en la medida en que haya cierta laxitud, cierta disponibilidad de oferta monetaria, pues las tasas de interés tenderán a disminuir. Otra de las características de la caja de conversión o del esquema de la caja de conversión es que tiene que haber una total libertad cambiaria. Es decir, no puede haber ningún tipo de control y cualquier persona puede adquirir con moneda local la cantidad de divisas que desee e importar o hacer con esas divisas, sacarlas o hacer con esas divisas lo que quiera. Y esas divisas a su vez pueden ser adquiridas a un tipo de cambio fijo, preestablecido, ¿okay?, que es establecido por el mercado antes del establecimiento o la implantación del esquema de la caja de conversión, dejando flotar al mercado cambiario, haciendo que el mercado sea quien determine cuál es el precio de la divisa, y entonces basado en eso se establece un tipo de cambio fijo
al que esas personas pueden adquirir la divisa. Normalmente lo que se hace en estos casos es definir una nueva unidad monetaria, por ejemplo el bolívar nuevo o el nuevo peso o cualquier nuevo nombre de la unidad monetaria, y entonces establecer una paridad de 1 a 1, haciendo que con una unidad de moneda local yo pueda adquirir $1 y que pueda adquirir la cantidad de dólares que desee en el momento en que lo desee. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a ver qué consecuencias tiene o qué efectos ha tenido en la implantación de esquemas de caja de conversión en otras economías. Ya regresamos. Decíamos que el establecimiento de un esquema de caja de conversión busca como objetivo central el abatimiento de la inflación, porque el mismo asegura el logro de una disciplina monetaria y fiscal a ultranza. La cantidad de dinero que puede ser emitido por la autoridad monetaria, en este caso la caja de conversión, está estrictamente limitada por la disponibilidad de reservas internacionales, y a la vez el Estado sabe que no puede acudir a esa autoridad monetaria para financiar ningún tipo de gasto, y mucho menos un gasto deficitario en sus finanzas públicas. Igualmente, el establecimiento de un tipo de cambio fijo tiende a, y posiblemente también el establecimiento de unos aranceles a niveles nacionales, tiende a dar información precisa a los importadores del precio que tienen que pagar para realizar las importaciones de origen externo, y al establecerse ese tipo de cambio fijo, los importadores saben que los productos o los precios que ellos van a tener que pagar por los productos de origen externo no van a aumentar como consecuencia de ajustes en el tipo de cambio, porque ese tipo de cambio es fijado en algunos casos hasta constitucionalmente por la Constitución Nacional o por leyes difíciles de poder ser modificadas, de tal forma que todos los agentes económicos sepan y confíen en que ese tipo de cambio fijo va a estar allí, va a perdurar por un lapso de tiempo bastante largo. Lo que arguyen quienes defienden estos esquemas de la caja de conversión es que al establecerse toda esa serie de disciplinas y al establecerse esas reglas de juego perfectamente claras, la inflación cae en una forma abrupta, y de hecho, en los países donde se han aplicado, en las economías donde se han aplicado esquemas de caja de conversión, así ha sucedido, la inflación cae en una forma considerable. Pero los que defienden este esquema de caja de conversión dicen que, o parten del principio por lo menos, de que la caída de esa inflación es tan descomunal que se iguala prácticamente la inflación interna en una forma automática a la inflación externa, es decir, a la inflación que priva en los países de donde se pueden adquirir los bienes y servicios que se importan. De ser esto cierto, es decir, de lograrse que la inflación interna baje a los niveles de la inflación externa y que se igualen las dos inflaciones, pues bueno, no hay problema con mantener ese tipo de cambio fijo que ha sido previamente determinado por el mercado, por el libre juego de oferta y demanda, antes de establecerse la caja de conversión, porque al haber igual inflación interna que externa, pues eso significa que los productos internos se encarecen con la misma intensidad que en el resto del mundo, y por lo tanto prácticamente resulta indiferente o resulta similar la cantidad de bienes y servicios que se pueden adquirir localmente con una unidad de moneda local, o la cantidad de bienes y servicios que se pueden adquirir externamente con $1 en el resto del mundo. Por lo tanto, no surgen problemas de apreciación real de la moneda, y mucho menos tampoco surgen problemas de sobrevaluación de la moneda, haciendo que la gente pues no se sienta estimulada como consecuencia de esa sobrevaluación de la moneda a sobreimportar, generando esto desequilibrios en las transacciones externas del país. Simultáneamente, este esquema de caja de conversión dice que al haber una total convertibilidad y al haber una total libertad de importación, es decir, no hay ningún tipo de limitaciones a las importaciones ni nada que se le parezca, pues ¿qué es lo que sucede? Que si en un momento dado, por ejemplo, surge un desequilibrio en las transacciones externas porque los importadores comienzan a importar más de lo que se exporta, pues ¿qué sucede? Que surge un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Ese déficit de la cuenta corriente implica que hay que hacer mayores pagos de divisas en el resto del mundo de lo que se recibe por las exportaciones que realizamos hacia el resto del mundo. En consecuencia surge una reducción de las reservas internacionales del país, y como esas reservas internacionales son las que determinan la cantidad de oferta monetaria que existe dentro de esa economía, al reducirse las reservas internacionales por ese exceso de importaciones, también se reduce la oferta monetaria.
Al reducirse la oferta monetaria, suben las tasas de interés porque se hace relativamente escasa la cantidad de dinero dentro de la economía, y al subir las tasas de interés, la gente tiende a limitar la demanda de créditos en el sistema financiero porque el dinero está caro, las tasas de interés están elevadas. Al desestimularse la demanda de créditos, con ello también tiende a limitarse la expansión del consumo y de la inversión, la demanda tiende a bajar, y al bajar la demanda también eso implica que la cantidad de bienes y servicios que se producen para satisfacer esa demanda, es decir, la producción interna, tiende a desacelerarse, tiende a bajar. Al haber un menor nivel de actividad económica o de actividad productiva, pues también entonces surgen menores necesidades de realizar importaciones del exterior, y por esa vía entonces, al reducirse las importaciones debido a los menores requerimientos de producción o a la menor demanda de materias primas y bienes intermedios de origen externo, pues bajan las importaciones, y de esa forma se corrige el desequilibrio externo que originalmente se produjo como consecuencia del aumento de las importaciones. Igualmente, nosotros podemos decir que si hay una situación de exceso de exportaciones, por ejemplo, las exportaciones superan a las importaciones y en consecuencia se crea un superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, pues eso no significa otra cosa sino que los dólares que recibimos producto de esas exportaciones del resto del mundo superan a los dólares que salen del país para pagar las importaciones. En consecuencia, aumentan las reservas internacionales. Al aumentar las reservas internacionales, aumenta la oferta monetaria. Al aumentar la oferta monetaria, bajan las tasas de interés. Esas menores tasas de interés estimulan la demanda de crédito y en consecuencia se estimula el consumo de la inversión. Al haber una mayor demanda, se estimula la actividad productiva, y al haber una mayor actividad productiva, aumentan también los requerimientos de importaciones, haciendo que las compras en el exterior tiendan a aumentar, y de esa forma corrigiéndose el superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Fíjense ustedes cómo este esquema teóricamente es muy lógico y está totalmente concatenado, y lleva, digamos, a la conclusión de que donde se implanten esquemas de caja de conversión, pues prácticamente se asegura el equilibrio dentro de esa economía, o dentro de la economía que implanta esa caja de conversión. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas así. Realmente en la práctica, en la vida real, lo que se ve como consecuencia del establecimiento de estas cajas de conversión es que esos mecanismos tan automáticos de retoma o de alcanzar o de nuevamente lograr los equilibrios dentro de la economía no son realmente tan automáticos. De hecho, si ustedes se ponen, por ejemplo, a ver un poco más de cerca lo que sucede, es que cuando surge un desequilibrio o cuando se establece, mejor dicho, una caja de conversión, la inflación realmente, si bien cae, si bien se reduce sustancialmente, y eso es prácticamente seguro que es así, no cae a los niveles internacionales. Es decir, la inflación se reduce notablemente, pero se reduce, por ejemplo, en el primer año cae a 20, 22%, el segundo año se vuelve a reducir a 15%, en el tercer año llega a 10% o a 8%, y es solamente en el tercer o cuarto año cuando realmente esas economías logran entonces reducir sus tasas de inflación a los niveles internacionales e igualarlos con los niveles internacionales. En ese interín, sin embargo, en esos primeros años de actividad, fíjense ustedes cómo se ha establecido un tipo de cambio fijo, y durante ese lapso de tiempo se ha mantenido el tipo de cambio fijo, pero sin embargo la inflación interna ha sido superior a la inflación externa, y en consecuencia durante esos 2 o 3 primeros años de implantación de esos esquemas de caja de conversión, pues simplemente esa mayor inflación interna no significa otra cosa sino que los productos locales se encarecen más acentuadamente que los productos en el resto del mundo, y por lo tanto surge un proceso de apreciación real de la moneda, porque en la medida en que se mantiene el tipo de cambio fijo previamente determinado o establecido al implantarse la caja de conversión, eso lleva entonces a que la moneda local tiende a apreciarse en términos reales y por lo tanto a aparecer situaciones de sobrevaluación de la moneda. Esa sobrevaluación de la moneda ya hemos visto y hemos analizado en programas anteriores varias veces, que se traducen en un estímulo considerable de las importaciones, haciendo que por lo tanto las importaciones tiendan a superar a las exportaciones, que se generen por lo tanto desequilibrios en las transacciones externas del país,
y por lo tanto de que haya un déficit en la cuenta corriente. Esos déficits en la cuenta corriente, sin embargo, vienen normalmente compensados por un superávit en la cuenta capital, por una entrada neta de capitales, atraídos precisamente por el abatimiento de la inflación, por el optimismo que se genera al establecer estas cajas de conversión, y por lo tanto eso tiende a hacer que en principio el déficit de la cuenta corriente se compense con un superávit de la cuenta capital. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a ver si esto realmente se hace sostenible en el tiempo y qué se ha visto, qué se ha operado, digamos, en economías donde se han implantado estos esquemas de la caja de conversión. Ya regreso. Si bien al establecerse una caja de conversión decíamos que la inflación baja incuestionablemente dentro de la economía que la aplica, esa reducción de la inflación no es tan drástica como para poner la tasa de inflación a niveles equivalentes a los internacionales, sino que la reducción se hace un poco más paulatina, generando esto apreciaciones real de la moneda y por lo tanto estimulando las importaciones de esa economía. Ese estímulo de las importaciones genera un desequilibrio tradicionalmente o típicamente en la cuenta corriente de la balanza de pagos, que en principio es compensado por un superávit de la cuenta capital debido a que hay una entrada neta de capitales atraída por la situación positiva que se forma dentro de esa economía y por las tasas de interés bastante atractivas que tienden a privar dentro de esas economías que implantan estos esquemas de caja de conversión. Ahora bien, mientras exista esa entrada neta de capitales no hay problema. El déficit de la cuenta corriente se compensa con una entrada de la cuenta de capital, por lo tanto las reservas internacionales más o menos se mantienen constantes y en consecuencia todo sigue funcionando. El problema surge cuando ese déficit de la cuenta corriente va tomando cada vez más cuerpo, cuando esa sobrevaluación que se acentúa en el tiempo por un lapso de 2 o 3 años, en los 2 o 3 primeros años en que se implanta esa caja de conversión tiende a acentuarse y por lo tanto a hacer que la gente comience a desconfiar de la posibilidad de mantener o preservar ese tipo de cambio fijo establecido por la autoridad monetaria. Entonces es cuando la gente empieza a ponerse nerviosa, los capitales dejan de entrar, por lo tanto la gente tiende a sacar sus capitales hacia el exterior y por lo tanto a generarse problemas importantes dentro de esa economía, porque entonces no solamente es el déficit de la cuenta corriente, sino inclusive un déficit en la cuenta capital, el que tiende a materializarse, reduciéndose notablemente las reservas internacionales, disparándose por lo tanto las tasas de interés al alza y por lo tanto generando esto una situación de recesión económica sumamente intensa. De hecho, si las autoridades monetarias insisten en no modificar el tipo de cambio, como ha sido por ejemplo el caso de lo que ha venido sucediendo en Argentina a lo largo de 1995, la Argentina ha implantado con algunas modificaciones o adaptaciones un esquema muy similar o prácticamente similar al de una caja de conversión. El hecho es que las autoridades argentinas se han negado a modificar el tipo de cambio, que está establecido por ley, porque eso puede generar una serie de desconfianzas y de expectativas negativas en la economía argentina, que puede desencadenar en una situación nuevamente de hiperinflación o inflación galopante. El hecho es que se ha negado la autoridad monetaria a modificar el tipo de cambio para afrontar el déficit de la cuenta corriente que cada vez con mayor intensidad ha tenido durante los primeros años de implantación de ese esquema de caja de conversión, y por lo tanto ello ha tenido que entonces venir acompañado de un aumento notable de las tasas de interés que ha traído como consecuencia una restricción económica muy profunda, no solamente como consecuencia del aumento de las tasas de interés, sino porque ha habido un reforzamiento en una disciplina fiscal a ultranza, ¿verdad?, que ha generado una recesión sumamente profunda dentro de esa economía. Las tasas de desempleo ya han alcanzado niveles de 20% dentro de la misma, y realmente esa economía se encuentra sometida a unas tremendas presiones de recesión económica, de protesta social, de situación sumamente seria por un aumento notable del desempleo y una reducción considerable del nivel de actividad económica, pero han logrado hasta ahora mantener el tipo de cambio fijo. Sin embargo, ese tipo de cambio fijo implica la preservación todavía dentro de esa economía de una situación de sobrevaluación de su moneda que tarde o temprano va a tener que ser corregida.
porque la misma solamente puede venir neutralizada o compensada por un aumento en la productividad de las empresas que mantengan la capacidad competitiva de sus exportaciones, o también a través de una deflación, es decir, de una inflación negativa, de una reducción de los precios, que haga que entonces la inflación no solamente sea inferior a la inflación internacional, sino que hasta haya una reducción de precios interna a costa, eso sí, de una depresión o una recesión económica sumamente profunda. Otra de las consecuencias que se presenta con estas distorsiones dentro de esquemas de caja de conversión son los impactos tan directos que ella tiene cuando se presentan esos desequilibrios sobre algunos sectores de la economía. Uno de ellos es el sector financiero, que es el sector más directamente afectado cuando surgen estos desequilibrios en los esquemas de la caja de conversión. Esto es así porque como hay una total libertad cambiaria, hay una convertibilidad plena de la moneda, hay un tipo de cambio fijo, pues la gente ha traído sus capitales hacia esa economía, los ha depositado en dólares en los bancos locales o simplemente los ha convertido a la moneda local y ahí mantienen esas divisas. Sin embargo, siempre queda en la mente de los tenedores de esos capitales, mira, déjame mantener, como hay un tipo de cambio fijo, como hay una plena convertibilidad, déjame mantener mis ahorros en dólares, por si acaso llega un momento en que la devaluación se hace inminente o la sostenibilidad del tipo de cambio realmente se resquebraja, yo pueda inmediatamente antes de que eso se produzca sacar mis dólares de la economía. Y es entonces así como comienzan a florecer la creación de depósitos en dólares en los bancos locales. Y estos bancos locales, pues obviamente, tienden también a prestar en dólares. Pueden prestar en dólares o pueden prestar en moneda local. Igualmente, estos bancos comienzan a expandir sus actividades crediticias con la banca internacional, es decir, abrir cada vez más una mayor cantidad de líneas de crédito para financiar precisamente las importaciones cada vez mayores o crecientes que se realizan dentro de esa economía y que de hecho han sido las causantes de ese desequilibrio en la cuenta corriente. Es entonces así como los bancos entonces están altamente expuestos en dólares porque tienen unas líneas de crédito muy amplias con la banca internacional, a la vez tienen depósitos en dólares en cantidades cada vez mayores, tienen préstamos en dólares en cantidades cada vez mayores y también realizan otorgamientos de créditos en moneda local. Cuando surge una situación de inestabilidad o de convencimiento de que va a venir una devaluación, entonces la gente comienza a sacar sus dólares. Y eso hace que los depósitos en dólares de la banca bajen considerablemente. Y que hagan, por lo tanto, que entonces, bueno, vengan unas restricciones monetarias bastante intensas que elevan las tasas de interés, y esa elevación de las tasas de interés afectan a los créditos de esos bancos. Los que tienen moneda local o créditos en moneda local dicen no te puedo pagar o no te puedo servir esa deuda a las tasas de interés tan altas en que están, y por lo tanto comienza a deteriorarse la cartera de créditos en moneda local. Y finalmente, cuando viene la devaluación porque se hace insostenible el tipo de cambio, entonces los que tenían créditos en dólares dicen no te puedo pagar esos créditos porque ahora tengo que pagar muchísimo mayor cantidad de moneda local para obtener los dólares para pagarte, y por lo tanto se deteriora la cartera en dólares, y a su vez las líneas de crédito que mantenían estos bancos con la banca internacional también tienden a deteriorarse porque esos bancos sufren los efectos de esa devaluación y por lo tanto se ven imposibilitados de cumplir honrar esos compromisos con la banca internacional, o se ven, digamos, penalizados a tener que pagar una mayor cantidad de moneda local para obtener los dólares necesarios para seguir honrando esas líneas de crédito. Es entonces como se presenta un triple efecto negativo sobre la banca local, primero porque se le deteriora su cartera en moneda local, se le deteriora su cartera de préstamos en dólares, y a su vez se le deteriora o aumentan sus compromisos por líneas de crédito con la banca internacional, y ello lleva entonces a una situación de crisis del sector financiero, inclusive que puede traducirse en un crack del sector financiero, que se traduce en la quiebra o en la desaparición de múltiples bancos, y con ello pues que arrastre a o traiga esto como consecuencia severos impactos sobre esa economía. Es por esto pues que estos esquemas de la caja de conversión, si bien incuestionablemente tienen una serie de ventajas porque aseguran una disciplina monetaria y una disciplina fiscal,
tienen un impacto antiinflacionario incuestionable, y esa es la parte buena que tiene el esquema de caja de conversión. Digamos, lo que lleva a muchos economistas a apoyar estos esquemas de caja de conversión, trae como consecuencia también otros desequilibrios, normalmente trae como consecuencia otros desequilibrios que pueden llevar o acarrear unas consecuencias bastante severas dentro de una economía, y es lo que lleva a otros economistas a ser más parcos en cuanto al apoyo de estos esquemas de caja de conversión. Entre ellos me encuentro yo. Yo creo que estos esquemas hay que implantarlos con cuidado, hay que verlos con muchísimo detenimiento y análisis antes de implantarlos, porque si bien desde el punto de vista teórico y el análisis puramente económico, los mismos funcionan casi como un reloj de precisión, en la práctica, cuando los mismos son aplicados, las cosas no son tan automáticas y por lo tanto surgen desequilibrios que llevan a situaciones realmente críticas, o pueden llevar a situaciones realmente críticas a esas economías donde se implantan estos esquemas. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima. Les invitamos a disfrutar a continuación de